Seguramente muchos de ustedes a la hora de armarse una PC se encontraron con la clásica pregunta: ¿qué madre elijo? Hay muchas marcas y modelos diferentes y en este video voy a ayudarlos a elegir mejor, o por lo menos discernir qué están comprando antes de poner el dinero. El motherboard, placa madre, placa base o directamente mother es la placa de circuito impreso donde se conectan todos los demás componentes de la PC. Es como la columna vertebral de tu equipo y es importante porque de ella dependen muchas características y funciones actuales de tu PC, pero también futuras, como por ejemplo la compatibilidad con la memoria RAM o la cantidad de slots M2. A nivel general tenemos 4 estándares de tamaño o factores de forma, que es como se le dice, pero los más comunes son 3. ATX, que miden 30 por 22 centímetros, los micro ATX o MATX, que son más chicos, de 24 por 24 centímetros, y luego los mini ITX, que son todavía más chicos y miden 17 por 17 centímetros. Obviamente que cuanto más grande, más componentes puede albergar, pero también va a necesitar de un gabinete más grande. Tras el tamaño, lo más importante para elegir el motherboard es, primero y principal, la compatibilidad con el procesador. Como saben, hoy existen solo 2 marcas de procesadores en PCs de escritorio, AMD e Intel, y ambas tienen su propia plataforma que va a definir el tipo de motherboard que vamos a elegir según sea el CPU que tengamos. El primer paso entonces, chicos, será elegir el CPU. Cada procesador, sea de AMD o de Intel, tiene una forma, tamaño y cantidad de pines diferente. Si se dan cuenta, cada uno es distinto del otro en tamaño, longitud y grosor. Y eso es importante porque al ser diferentes, no todos van a entrar en el mismo socket. El socket o zócalo es la ubicación en la que se conecta el CPU en el mother y según sea Intel o AMD, tendrá una forma y sobre todo una configuración diferente. Por ejemplo, el socket AM4, que es el que utilizan los CPU Ryzen 1000, 2000, 3000 y 5000, tiene los pines en el CPU. Los sockets de Intel y también la última plataforma de AMD llamada AM5 se denominan LGA con 4 números atrás. La sigla LGA significa Land Grid Array o que la matriz de pines está instalada en el socket y no en el CPU. Los otros 4 números refieren a la cantidad de contactos que tiene dicho chip. Por ejemplo, el actual de los Intel Core Ultra 200 es el LGA 1851. Pero el de las últimas 3 generaciones, los Core 12000, 13000 y 14000, fue el LGA 1700. Cada CPU es compatible con un único tipo de socket y eso achica y bastante el tipo de motherboard que podés usar. Y este datito del socket es importante también porque a la hora de elegir la refrigeración para el CPU, vas a tener que conocer este numerito para ver si el disipador, air cooler o water cooler que compraste va a ser compatible con tu motherboard. Entonces, de vuelta, según sea el socket de nuestra CPU, vamos a poder seleccionar un mother según el tipo de chipset. El chipset es un circuito integrado al mother que se encarga de coordinar los datos entre todos los componentes conectados, sea memoria, procesador, placa de video, monitor, unidades de almacenamiento o periféricos. Es como el cerebro o el centro de comunicaciones de la placa base. Cada chipset es único de cada marca de procesadores y determina qué funciones tendrá dicha mother y cuántas conexiones puede manejar en simultáneo. Dependiendo de tu CPU, vas a tener varios chipsets para elegir. Los Core Ultra 200S que se lanzaron hace días hoy solo tienen un solo chipset, el Z890, pero los procesadores AMD Ryzen que salieron en 2017 ya cuentan con 9 chipsets, siendo el más completo el X570 y el más básico el A320. Existe también el A300, pero no es para nuestro mercado. El mismo chipset les va a dar una idea general de lo que cada motherboard es capaz de ofrecer. Y ahora la pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta qué chipset tiene cada mother? Cuando buscamos motherboards en internet, vemos que todas respetan el mismo tipo de denominación. MSI Mag Z890 Tomahawk Wi-Fi, Z890 Aorus Elite Wi-Fi 7 Eyes, ROG Strix Z890 A Gaming Wi-Fi. Si analizamos estas nomenclaturas, vemos que todas tienen el nombre de la marca o la submarca, el nombre o el modelo del motherboard y en todas una letra con 3 números que se repite, en este caso Z890.
Esta sigla es lo que hace referencia al chipset. También van a notar, chicos, que por ejemplo muchas motherboards tienen una letra al lado del chipset, una I, una M o una P en la MSI, o en el caso de Asus al lado del socket también a veces hay una A o una E. Este es el segmento y básicamente nos da una pista de a qué consumidor refiere. En el caso de la M significa micro ATX, en la I es mini ITX, la E es formato ATX pero de la serie Extreme y en el caso de Asus, por ejemplo, la A es de color blanco, pero dependerá de cada marca en particular. Cuando ustedes busquen una placa base, lo principal que tienen que ver será esto: el número, la sigla y los 3 números del chipset. Por ejemplo, veamos esta MSI Mag Z890 Tomahawk Wi-Fi. Está basada en el chipset Intel Z890, como vimos, lo que significa que solo funciona con procesadores de Intel Core Ultra porque tiene el socket LGA 1851. En cuanto al chipset de esta Mag Tomahawk Wi-Fi, permite realizar overclock al procesador, es decir, aumentar y disminuir sus frecuencias para ganar rendimiento, hacer overclock a las memorias RAM también, incluye 24 líneas PCI Express, 14 puertos USB y además viene con Wi-Fi y Bluetooth. El chipset es un estándar para todas las motherboards y, como les dije, nos va a permitir conocer más o menos con qué funciones cuenta cada modelo. Pero luego, cada fabricante, como por ejemplo en este caso MSI, realiza diferentes diseños para ofrecer versiones dedicadas a un tipo de público diferente. En este caso, el chipset es el Z890, pero MSI tiene 4 familias y 8 modelos diferentes con más o menos funciones y obviamente diferentes precios. Los fabricantes de motherboards tienen sus propias ofertas con más o menos características, pero están todas basadas en el mismo chipset. Y acá te va a tocar hacer la tarea a vos y empezar a analizar y comparar marcas y modelos del mismo chipset. En AMD, como les dije, tenemos un mismo socket, AM4 o AM5, pero diferentes chipsets, dado que, hablando específicamente de AM4, desde 2017 hasta 2021 fueron saliendo mejoras o evoluciones de chipsets anteriores, pero a grandes rasgos tenemos 3 líneas, A, B y X. Los chipsets A320 y A520 para AM4 otra vez y A620 para AM5 son los más económicos y los más básicos de todos. El A520 es la evolución del A320 y como es la más barata es la que menos puertos USB trae, no admite overclock del procesador, tiene un solo puerto para unidades M2 y un solo PCI para la placa de video, además de que soporta memorias RAM con menos velocidad. En el caso del A620, por el momento es la gama más baja para los Ryzen 7000 o Ryzen 9000, hasta que salga la A820 si es que sale. Luego, en la gama media de AMD, tenemos el B350, B450 y B550. Los últimos dos son los chipsets más buscados para el equipo rojo porque combinan buen precio y prestaciones aceptables para un gran rango de usuarios. Dependiendo del modelo tenemos PCI 4.0, permite overclockear el CPU y otra vez, según la marca y el modelo específico, tendremos más de un puerto M2. Luego en el socket AM5 tenemos el B650 y B850, que son dos chipsets de gama media con una buena relación precio-calidad. De vuelta, por el momento, únicamente compatibles con los Ryzen 7000 y Ryzen 9000. Finalmente, chicos, la serie X, que es X470 y X570 en AM4, son los topes de gama donde tenemos todas las funcionalidades que AMD puede entregar: overclock de CPU y memoria, máxima cantidad de líneas PCI, etc. Sí vale la pena recalcar, chicos, que cuando AMD presentó AM5 en septiembre de 2022, dividió su gama alta en dos, X670E y X670. Siendo la E de la primera de PCI Express 5.0 en GPU y almacenamiento y la que ofrece la máxima cantidad de funcionalidades, donde dependerá de cada marca y de cada modelo qué cantidad de prestaciones ofrece. Pero a grandes rasgos cuenta con menos líneas PCI 4.0, menos puertos USB y menos puertos SATA. En el caso del último chipset de gama alta, también presentado por AMD, siguiendo la misma nomenclatura, X870E y X870, es lo mismo, pero con puertos USB 4.0. Son detallitos, chicos, pero conviene analizar cada mother y su precio para elegir mejor. Pero como seguro se dieron cuenta, son 3 líneas principales, gama alta, gama media y gama baja, y sus constantes evoluciones que fueron saliendo año tras año.
En el caso de Intel, chicos, las gamas son similares, pero esta vez están divididas en 4 líneas. Tenemos 4 gamas con 4 letras en la serie Intel 600, 3 en la serie 700 y por el momento solo un chipset para la serie Intel 800. Sí, es un lío, chicos, pero lo que tienen que entender, si bien mantienen el mismo socket, es decir, que en el mismo motherboard podés usar CPUs de diferentes generaciones, a medida que van lanzando chipsets, van sumando funciones y mejoras año contra año. Exactamente como hace AMD con AM4. Sería como que uno es la evolución de la otra. Pero volviendo a las familias, chicos, en Intel tenemos la gama baja, que es la H610. Este es el chipset más básico para los cores de 12ª a 14ª generación. Este viene súper capado y como en AMD no permite el overclock ni de la memoria ni del procesador. Luego la gama media es B660 y B760. Donde no permiten overclockear el CPU, pero sí las memorias, tienen buena relación precio-calidad y entregan mayor cantidad de puertos y conectores PCI 4 y 5.0. Pero, según Intel, no están diseñadas para equipos de alto rendimiento o gaming. Y finalmente, chicos, el tope de gama, que es el chipset Z, cuenta con Z690, Z790 y ahora la Z890. La diferencia acá, chicos, es que las dos primeras son compatibles con los mismos CPUs y memoria DDR4 y DDR5, con procesadores de 12ª a 14ª generación de Intel, y la Z890, que es la última ya lanzada, no soporta memoria RAM DDR4 y únicamente es compatible con los procesadores Intel Core Ultra. Veamos esta Z890 Tomahawk Wi-Fi de MSI. Su socket LGA1851 soporta únicamente los procesadores Core Ultra 200S, que es la 15ª generación de Intel, que esta vez cambió de nombre. Viene en color negro y amarillo, con buena disipación arriba de los BRM, que son estos modulitos que están acá arriba del CPU, y sirven para adaptar el voltaje de la fuente de alimentación a los componentes conectados al motherboard. Suma 4 puertos para unidades M2 con protección térmica incluida en los 4, un puerto PCI reforzado y con el bendito botón para asegurar la placa de video. No saben cómo puteo siempre que tengo que sacar la placa de video metiendo el dedo o el destornillador ahí abajo. Bueno, con esto nunca más. Tiene 3 puertos para conectar tiras RGB, 6 puertos PWM para ventiladores y miren acá atrás, 3 puertos USB-C y 7 puertos USB tipo A. 3 de 10 GB y 4 de 5 GB. Pero, por ejemplo, si la comparamos con la MSI Z890 Carbon, vemos que, si bien ambas están basadas en el mismo chipset, las diferencias están a la vista. Cada ensamblador, cada empresa, cada fábrica toma el chipset, las especificaciones que le brinda AMD o Intel y lo maximiza o lo comprime para fabricar productos con menos prestaciones, pero más baratos, u otros con más funciones, pero obviamente a un precio más alto. Y si ya entendiste todo esto, que es un montón, podés parar el tutorial acá, que estarías en condiciones de salir a comprar una placa base o un motherboard solito y sin ayuda, salvo la de Google, porque sí o sí vas a tener que comparar diferencias entre chipsets y modelos. Entonces, volviendo al título, ¿cómo elegir un motherboard? Primero veo el CPU que tengo, luego qué socket utiliza y ahí busco qué chipsets son compatibles. Y según el dinero que tenga, voy a ir por una o por otra. Y esa es la fácil, es la rápida. Pero como les dije antes, chicos, va a depender mucho de lo que van a hacer con su PC. Seguro muchos de ustedes en los comentarios me van a poner, es preferible gastar menos dinero en un motherboard y poner todo en la placa de video o en el CPU. Y es cierto, si lo único que vas a hacer es jugar Counter-Strike 2 o Fortnite. Pero ¿qué pasa si vas a usar la PC para trabajar en una oficina? Si la vas a usar para editar video, inteligencia artificial, o es una PC para tu familia y necesitas que dure muchísimo tiempo. Me pasó, por ejemplo, un amigo tiene una productora y necesitaba conectar al mismo tiempo 3 o 4 discos externos y adentro mucho más. Y el loco, por ratón, fue por el motherboard más barato y todos los puertos eran USB 2.0 y al transferir archivos de un montón de gigas se quería matar por lo lento que andaban. Entiendo que por ahí no es tu caso, que solo vas a querer jugar FIFA, Counter o Fortnite, pero justamente por eso hago este tutorial, para que evalúes la oferta y no solo elijas la más barata porque es la más barata, sino porque realmente te va a servir para lo que lo necesites. Ahora, también hay que entender, chicos, que hoy en 2024 podés tranquilamente elegir una plataforma vieja. Sí, vieja, chicos. Quieran o no, un Ryzen 5000 ya tiene 5 años, o un Intel de 13ª generación también tiene 2 años. Pero eso no dice nada, son procesadores que rinden perfectamente
Y con estos CPUs, ya como tienen varios años en el mercado, vas a tener una oferta bastante establecida de placas madre, con buenas funcionalidades y sobre todo buen precio. Es como los celulares, sí, no voy a hacer otro ejemplo de autos. Entonces chicos, como recomendación final, que el precio del motherboard no sea el único factor a tener en cuenta a la hora de comprar. Si solamente van a jugar Counter-Strike 2 y no tienen ni un peso, y sí, vayan por la más barata, A520, H610, porque no le vas a poner un Ryzen 5900X o un Core 13900K. Pero ahora, si tenés un CPU de gama media, gama alta, que necesita de más energía, o tenés un caso de uso excepcional, donde sabés que necesitas almacenamiento, memoria o muchísimos puertos USB, y ahí sí empezá a pensar en modelos de gama media para arriba. Van a ser más caros, obviamente, pero van a ser también más robustos en funcionalidades.